Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a dar inicio este día a la enseñanza que nos toca hoy. Vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor, que es una bendición, pero antes vamos a orar por las peticiones. Hay peticiones en medio del pueblo. Padre, te damos gracias porque un día más nos permite, Señor, tener salud, tener vida, tener los medios para poder bendecirte, para poder glorificarte. Padre, queremos pedirte por la salud de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, Angie Flores, Levi Cepeda, Omar Baires, Edgar Donado, Blanca González y Karen Alberto. Padre, bendice a cada uno de ellos. Señor, pon tu mano de salud. Peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, Ingrid Vázquez, Jackie de Donado, familia Hernández Flores y también por la familia Rodas Parada. Que Señor, que tú lo bendigas a cada uno de ellos. Señor, te pido por cada hermano, por cada familia de la congregación, por cada uno de ellos, que tú los guardes, los bendigas, prosperes sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, asimismo, Padre, te pido por mi familia, empezando por mis padres, mi hermana, Señor, mi cuñado, mis sobrinos, por cada uno de mis tíos, mis primos. Padre, que cada uno de los sobrinos, que tú los bendigas a cada uno de ellos, sin importar dónde estén, Padre. Te pedimos por nuestro pastor general, que tú le sigas dando fuerza, que tú le sigas dando salud, que le sigas dando de tu aliento, Señor, en su vida. Asimismo, por cada uno de los pastores de la misión, por el pastor Waldo Mendoza, Milcar Varillas, Milagro de Bonía, Alberto Picarielo, Alberto Campos. Bendícelos a cada uno de ellos, sus familias y congregaciones. Asimismo, Señor, también por el pastor Dom, su esposa y congregación, que tú los bendigas. Y, Señor, que tú nos des el tiempo para poder aprender de ti. Amén y amén. Amén. Bueno, este día seguimos, vamos a estudiar Oseas con la ayuda del Señor, si nos da tiempo, capítulos 6 y 7. Me había preparado también para el 8, pero también no quiero también como abarcar mucho y que al final no entendamos nada e ir avanzando con 2. Bueno, acompáñenme a Oseas 5 porque nos faltó el último versículo 5:15 y de ahí vamos a pasarnos a Oseas 6 del 1 al 6. Dice Oseas 5:15, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Y Oseas 6:1 dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén. Y volviendo otra vez rápidamente, 5:15 de Oseas. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Entonces fíjese que aquí estamos viendo que hay una confesión falsa de parte del pueblo y también, o de las autoridades, y también hay una respuesta de Dios. En la profecía o en el oráculo que está, que leímos del 5, del 8 al 14 y vimos el jueves pasado, ¿verdad? Fíjese que, y tanto en esta parte que hemos visto,
aquí hay dos verbios que se comparten y es arrebatar y sanar. Y aparecen las ideas de herida y enfermedad en cada una de las profecías. Hay otras cosas adicionales, porque en el 5.14 habla de me iré, volviendo a 5.14, me iré, y en el 15 dice y volveré a mi lugar. Pero la diferencia es que en el 5.14 que vimos el jueves pasado, habla del comportamiento de la metáfora del león, el comportamiento del león, pero aquí en el 15 ya no habla de esta metáfora. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto que he dicho? Bueno, es una reflexión que el Señor hace manifestando su anhelo para Israel. El lugar es el lugar santo, pero no es un santuario de Israel, porque Dios vuelve a su lugar del domicilio inaccesible del Señor hasta que su pueblo vuelva a Él. Ahora el Señor volvió y ahora el Señor ya no volvió a ese lugar en específico porque ya no está. Pero ahora ha vuelto. ¿Y a dónde ha vuelto? A nuestros corazones. Amén. Porque es interesante entender, ¿verdad? De que se hicieron templos, pero la presencia de Dios no estaba allí. Entonces el Señor dice que ahora usted y yo somos morada del Espíritu Santo. Entonces debemos de cuidar que el Espíritu, la presencia de Dios no sea parte de nuestras vidas. Entonces, en el 15 también habla de buscar el rostro de Dios. Para Israel solo era asistir al culto en un santuario. Para muchos buscar el rostro de Dios es venir a la iglesia. Es únicamente eso. Aquí estamos, buscamos el rostro de Dios. Pero para el Señor significa mucho más. Buscar el rostro del Señor habla de entregarle una voluntad completa a Él. También veíamos allí en este de que buscar su rostro, también habla de buscar con diligencia, porque dice, en su angustia me buscarán. Entonces, pero esto intensifica todo con la idea de buscar en otro el amparo que es imposible proveer uno mismo. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros buscamos un amparo, un consuelo, una ayuda en nuestras capacidades. Y muchas veces vamos a buscar esto donde otras personas. Y al final nos damos cuenta de que nadie nos puede ayudar sino solo el Señor. No hay nadie más. Y esto de buscar su rostro es una idea de, ¿cómo se llama? De practicar un amor leal, un amor verdadero, por lo cual la relación personal con el Señor se transforma en un conocimiento de Él. Conocer al Señor no es lo mismo saber quién es Dios. Ah, no, es Dios. No, conocerlo. Y muchos hemos malentendido el término conocer al Señor. Y conocer es, aquí lo que dice la palabra. Conocer al Señor es llegar un poco más allá. Un ejemplo, póngale que me preguntan por cierta persona. Entonces me dice, ¿usted conoce, un ejemplo, usted conoce al pastor de una iglesia? Sí, lo conozco porque una vez lo saludé, le dije Dios le bendiga, él conoce quién soy yo. Pero eso es un conocer, ¿verdad? Pero está hablando de un conocer en el hecho que es diferente cuando uno convive con la persona, platica más, llega a conocer qué le gusta, qué no le gusta, qué le agrada, etc. Entonces, esto es lo que espera de Dios. Entonces, cerrando el 5.15 de Oseas, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y en su angustia me buscarán. Reconocer el pecado es
entender y conocer la voluntad de Dios. Buscar su rostro es vivir de acuerdo a lo que Él quiere y seguirlo. Tener ese conocimiento. Amén. Oseas 1 al 3. Fíjese que es para que podamos entender. El Señor en el 5:15 está diciendo qué es lo que Israel tiene que hacer. Pero en Oseas del 1 al 3 vemos que Israel y Judá, en este caso que estaban divididos, dan la respuesta. Y la respuesta es, no nos interesa arrepentirnos. Y leamos otra vez Oseas 6:1, el 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces, aquí hay una declaración o una profecía que trae una consecuencia, y es que el Señor se ha retirado de Judá y de Israel. ¿Por qué Judá e Israel? Porque en ese momento estaba dividido con el reino del norte y con el reino del sur. Y entonces Él ha dicho, yo me voy a retirar de ustedes hasta que ustedes vuelvan. Entonces los sacerdotes le contestan, pues ya volveremos al Señor. Es decir, ya vamos a volver. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Sí, ya vamos a volver. Y probablemente se pueda referir a un himno que se utilizaba en la liturgia, en la ceremonia, para mostrar su comprensión de lo que es volver a Dios. Sin embargo, hay una confesión que no tiene ningún reconocimiento de culpa. No estaban reconociendo su pecado. Y al no reconocer el pecado, era imposible arrepentirse. Entonces, aquí vemos que es algo contrario a lo que el Señor deseaba. Le estaban dando toda la responsabilidad a Dios, porque dice, venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Ok, hagamos un alto. Aquí en ningún momento ellos están diciendo, nosotros pecamos, ¿sí? Lo que perdimos, hablan, Él arrebató. No, lo que nos quitó fue porque nosotros venimos a pecar. Estamos heridos. Nos hirió. ¿Y por qué nos hirió? Entonces, Él nos tiene que curar. Él nos tiene que vendar. No sé si me doy a entender. Entonces, ahora lo ven como que es deber del Señor que los cure y los sane. Y fíjese que el versículo 3 dice esto. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces, toda la vida es un ciclo natural. La humanidad tiene solo que esperar. Así como el agricultor, ¿verdad? Está esperando en que ya se terminó el tiempo de lluvias, o el tiempo de no sé qué, o viene el tiempo de la siembra, o viene el tiempo de la cosecha. Entonces, lo miraban ellos de esta manera. Si enfermamos, es decir, si enfermamos, si nos va mal, si todo se ha ido al traste y nada sirve, tarde o temprano Dios nos sanará. ¿Por qué? Porque es su trabajo. Está bien, volvámonos. Él nos tiene que restaurar. Quiere decir que la restauración para ellos tenía que ser obligación de parte de Dios. Y desde el momento en que no se reconoce el pecado, el error, no va a haber una restauración. Entonces, los sacerdotes con esto estaban afirmando de que Dios que iban a guiar a Israel a conocer al Señor. Pero si usted ha estado conmigo en las enseñanzas anteriores,
Recuerde que el Señor estaba mandando un juicio o mandó un juicio a 3 grupos: a los sacerdotes, a los jefes de los clanes y a la casa real. Sin embargo, el conocimiento que ellos tienen de Dios es deficiente. ¿Por qué? Porque ellos habían mezclado el adorar a Baal, el adorar en ir en pos de dioses ajenos. Ahora, el versículo 3, volvámoslo a leer otra vez, y dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y usted puede decir: hermano, pero eso es cierto, eso es lo que eso es lo que vemos. No, pero mire, este dicho en medio de las, no sé si usted puede entender, ¿cómo es posible que ellos estén hablando de esto en medio de la iniquidad que ellos vivían, en medio del paganismo? ¿Verdad que no concuerda? No, si aquí venimos a adorar y bendecir al Señor, pero seguían también adorando a Baal, siguiendo con los rituales de las tierras cananeas. Porque si usted después lee el versículo 4, usted allí entiende de que algo no cuadra. Porque dice: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, Judá? La piedad vuestra es como la nube, como nube de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Ya voy a estudiar eso. No, estoy hablando con respecto a esto. Fíjese ¿qué hicieron estos? Y por favor póngame atención con esto, porque usted va a entender algo muy importante. Deme ahorita. Comparan a Dios con la naturaleza, como el alba, como la lluvia tardía, como leímos en el versículo 3. Ahora, ¿de dónde sacan ellos esta figura para hablar de la palabra de Dios? ¿Lo hablan del Señor? No. El concepto de Dios que tienen los sacerdotes con su ciclo de la naturaleza, el alba y la lluvia, pertenecen a Baal y a un concepto mitológico del mundo. Porque Baal era conocido en esta zona, pero tenía diferentes nombres en diferentes partes del globo terráqueo. ¿Sí? Baal es uno de los nombres, como Acera es uno de los nombres. En otros lugares era Ishtar, en otros lugares era Acera, se me han ido Iscabel, no me acuerdo ahorita, ¿verdad? Cibeles, si no estoy mal, Diana de Éfeso, etcétera. Hay un montón. Ahora, fíjese, el ciclo de la naturaleza, ellos comparan a Dios, o los sacerdotes comparan a Dios con el ciclo de la naturaleza, pero esa comparación del ciclo de la naturaleza pertenecía a Baal. Porque fíjese que los sacerdotes pensaban: bueno, algunas veces parece que Dios se ha alejado. El Señor les está diciendo: me voy a alejar de ustedes. Y entonces, oiga esto, Baal muere en el invierno cada año. No obstante, Dios ha de volver. Baal siempre resucita en la primavera cada año. Es que mire, hay un montón de cosas, hermanos, que no sé, al final muchas veces no sé si vale la pena compartir de esto, porque la gente sigue viviendo un paganismo en sus vidas, en sus casas, y uno dice: bueno, Señor, pero imagínense, aquí que estaban comparando. Baal muere en el invierno cada año. Hay una costumbre, y es que no quiero mencionar algunas, porque no me quiero confundir con respecto, pero si no estoy mal, me estaba acordando, hay un Dios que cuando es el solsticio de invierno, el día 21, y entonces resulta que el día 21
este Dios moría porque es el día más corto y se esperaba el día 24, ¿dónde? 21 de diciembre, oiga, 21 de diciembre moría y se esperaba el 24 de diciembre en la noche, se hacía una celebración en la víspera y el 25 nacía otra vez de diciembre. Eso es en una región. Aquí, ¿qué se celebra? Que cuando empezaba la primavera, se celebraba que Baal volvía, que resucitaba. Ahora, este domingo, ¿qué pasó? ¿Qué se celebra? La Pascua. Pero no la Pascua del Señor, no. La Pascua. Y el conejo es el símbolo de la fertilidad. Entonces, estos manejaban a Dios con los cultos de la fertilidad. Y que se celebró también este domingo, según la religión y según muchos cristianos, que el Señor resucitó este domingo. Hermanos, no está alejado, no está alejado. Recuerde que también expliqué en Oseas, en los capítulos anteriores, que Gomer había un culto baálico en el cual las mujeres eran prostitutas de este culto porque ellas, ¿cómo se llama? Querían que fueran fértiles. Ahora, la empresa de pornografía más grande del mundo, ¿qué símbolo tiene? Un conejo. ¿Y no le parece raro de que solo sean mujeres las que están en esto? ¿Es casualidad? No, no es casualidad, pero bueno, toco puntos para que usted vaya entendiendo de que hay cosas, de que es el sincretismo que Israel vivió, es hasta el día de hoy en muchas de las iglesias. Se sigue manejando, se ha sido. Entonces, no es que a partir del año 300 allá, con lo de Constantino, no, esto vino a armar de otra manera. Fue a ponerle ya nombres de santos, pero el sincretismo ha sido viejo, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, nada de esto, de lo que los sacerdotes estaban diciendo, tenía que ver con el arrepentimiento del pecado. Porque para los baalistas, su protección y sus bendiciones vendrían automáticamente como la salida del sol. Solo necesitaban persistir en los cultos. Amén. ¿Y de quién dependían? De ellos, de las costumbres que tenían con respecto a Baal. Entonces le estaba diciendo el Señor, ustedes si conocen a Baal, si lo adoran, a mí no me conocen. Entonces yo espero de ustedes que me conozcan a mí. Y entonces al final, ¿qué decían los sacerdotes? ¿Qué decían el pueblo? No vamos a escuchar al profeta. Ahora usted recuerda cuando el Señor dijo, tú que apedreas y matas a los profetas. Déjeme buscar la cita, déjeme rápidamente, no lo tenía, ahorita se me acaba de venir. Ay. Déjeme ver si encuentro. Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas
y apedreas a los que te son enviados. ¿Quién eran los que eran enviados? Los que llegaban a decir, están pecando. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y entonces después en el siguiente capítulo dice que entonces se iban a levantar falsos cristos, falsos profetas y harían grandes señales y prodigios de tal mundo que podrían aún engañar a los escogidos. Volvamos. Entonces decían ellos, no vamos a escuchar al profeta. Entonces Oseas contesta este himno de los sacerdotes con un canto del Señor. Se espera que esta respuesta fuera o sea un himno de salvación. Sin embargo, resulta ser un lamento. Dios responde a los sacerdotes en forma negativa. El Señor no aceptará su himno de confesión. ¿Por qué? Porque lo dice en el versículo 4. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? Y oiga lo que dice. La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Entonces, del versículo 4 al 6 podemos ver entonces el corazón de Dios en su trato con todo su pueblo. El lamento muestra una perplejidad de Dios ante el pueblo que Él ama tanto. Porque hay un doble, ¿qué haré contigo? ¿O qué haré de ti? ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Y en el 5 dice, por esta causa, oiga, por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como luz que sale. Fíjese, en el versículo 5 puede leerse como una decisión de qué hacer. En el 4 dice, ¿qué haré de ti? Y en el 5 vemos la decisión de qué hacer. Despedazar, matarlos. Por esta causa los corté. Entonces estaba hablando de unas acciones futuras de parte del Señor. También podría leerse como parte de esta perplejidad de Dios, ¿verdad? O este asombro. Podría, oiga, este es como una traducción o como otra interpretación. Por esto yo los despedazaré, por esta razón yo los despedacé por medio de los profetas. Los maté con los dichos de mi boca y mi juicio o justicia seguirá saliendo como la luz. Es como que Dios lamentara, como que dijera, por causa de falta de lealtad, ustedes ya han experimentado mi castigo anunciado por los profetas desde Elías hasta Amós o hasta Oseas. Porque recuerde que eventos de los años, del año 73 al 72 antes de Cristo, de lo que pasó, ¿verdad? Las destrucciones, etcétera. Pero aunque mi justicia sigue mostrándose alrededor de ustedes, no hay arrepentimiento. Eso es lo que le está diciendo el Señor. He hecho varias cosas. Me he mostrado con ustedes. Mi justicia ha estado con ustedes. Y aún así, ustedes no se arrepienten. Entonces, como ustedes no se arrepienten, el Señor llegó a decir, ¿qué haré contigo? No es que el Señor no había hablado, sino que dice, ¿qué haré contigo? Entonces, el gran problema del pueblo de Dios es la falta de lealtad. Y eso es cosa que hasta el día de hoy sucede aún en nuestras vidas. Amén. Recuérdese que allá en 4.1 de Oseas dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Entonces, aquí en el capítulo 6, de los versículos del 4 al 6, en efecto se anuncia de nuevo que no hay lealtad. Entonces Dios emplea dos símiles para describir la clase de lealtad que Israel posee o que muestra. Es como la nube de la mañana y como el rocío que muy temprano se desvanece. ¿Por qué? Porque neblina y rocío son elementos pasajeros
y no sustanciales. Un rocío no le quita la sed. Una neblina no le riega por completo el campo. Usted en la mañana ve que tal vez el campo está mojadito, pero eso no fue suficiente como para que produzca la tierra. Entonces, el Señor habla de lealtad. ¿Qué es lealtad? Es amor leal. Es el mantener una relación con todas sus obligaciones, que puede describirse con estos símiles. No es la lealtad que busca Dios. ¿Por qué? Porque estas comparaciones manifiestan su poder aún más en su función anti-Baal. ¿Amén? ¿Por qué razón? Porque él está hablando de la condición de Israel, que es como la neblina, no como la tempestad con los rayos y truenos que se atribuían a Baal. Israel había llegado al punto de atribuirle los truenos y la lluvia y los rayos a Baal. Está enojado o nos está hablando. Israel no mostraba lo que Dios quería en sus cultos. Tampoco recibe por estos cultos los beneficios que el baalismo promete. Mire, ¿qué quiere decir esto en otras palabras? Bueno, Israel no adoraba a Dios como debía de hacer. Entonces, Dios no mandaba las bendiciones. Pero Israel adoraba a Baal. Israel adoraba a Baal. Y Baal no le mandaba lo que les había prometido. Qué complicado, ¿verdad? Entonces, esta falsa adoración de Israel es un engaño que le quita su relación con Dios sin reemplazarla con nada. Fíjese que en el versículo 6 termina, y tus juicios serán como luz que sale. Dios termina el discurso con una declaración que expone claramente lo que a Él le agrada. ¿Y qué es lo que le agrada? Ahí dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Sacrificios y holocaustos no significan nada para Dios si no hay una relación personal con Él. Usted puede deshacerse en hacer muchas cosas dentro de una iglesia, dentro del servicio a Dios. Pero si usted no lo conoce a Él, no tiene amor, de nada le sirve. Amén. 6. Ahora, hay algo muy importante que es lo que, ahorita vamos a ver lo que le da el nombre al tema de hoy. El pecado en todas partes. El pecado en todas partes. Oseas 6, 7 en adelante. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata el camino hacia Siquén. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. ¿Cuál era el propósito de esta profecía? ¿Cuál era el propósito de este oráculo? Era manifestar que todo el pueblo de Dios es culpable por su pecado. Todo el pueblo estaba incluido ahí. El pueblo del norte, después de los eventos del año 732, pudo haber aplaudido al profeta si hubiera declarado, para ti, oh Judá, está preparada una cosecha. Sin embargo, proclamar solamente la condenación del sur, que sería Judá, sería el peor patriotismo. Oseas proclama este discurso del Señor que el pecado está en todas partes. Y entonces por eso menciona en Israel y en Judá y en los contornos o alrededores de ambos. Hay algo muy importante. Oseas 6:7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Aquí está hablando y es muy claro.
ellos han violado el pacto que el Señor tenía. Fíjese, aquí hay que ver, me quiero alargar un poquito porque el texto sigue con una referencia una referencia a Adán. Pero la próxima palabra allí en el B dice traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí, nos conduce o podría conducirnos a pensar en un lugar en vez del primer hombre, Adán o la humanidad. Amén. Por eso algunos sugieren que en vez de la palabra cual, ¿verdad? Cual Adán, debería de leer en, con lo que la frase debería decir en Adán. Y ahora ya no es N, sino que es M. Daría el sentido porque dice, pero ellos violaron el pacto como Adán. Allí me traicionaron. ¿Por qué razón? Porque hay un lugar llamado Adán con M que se menciona en Josué 3:16. Josué 3:16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Amén. Ok. Entonces, este lugar, Adán, que lo leímos ahorita, es donde se detuvieron las aguas del río Jordán, cuando los israelitas entraron a Israel. Probablemente Oseas aquí elude a una tradición que ahora es desconocida e implica que desde la entrada en la tierra prometida, ¿a qué se está refiriendo esto cuando hablamos de Adán con M, de ese lugar? Fue que cuando ellos entraron a la tierra prometida, Israel desde esa vez hasta el día en ese momento y hasta el día de hoy, Israel ha sido infiel a Dios. ¿Por qué? La gente de su día, como sus padres, habían quebrantado el pacto. Esa es una interpretación que también se podría entender cuando dicen ¿cuál Adán? Y algunos dicen, bueno, que cuando Adán allá quebrantó el pacto, entonces se quebrantó un pacto para toda la humanidad. Pero otros creen que está hablando de Adán con M, porque está hablando de ese pacto que el Señor había hecho con Israel y le estaba diciendo que ellos habían quebrantado este pacto. Amén. Son puntos muy, muy buenos de poder comprenderlos o entenderlos, ¿verdad? Ahora, volviendo al 8, yo espero que haya quedado claro. Es decir, ¿cómo se puede entender? Si es Adán, habla de la humanidad, porque todos, ¿verdad? En Adán, todos pecamos en Adán y por eso toda la humanidad es caída. O podría estarse refiriendo en Adán con M y hablar del lugar aquel donde Israel pasó y desde que pasó y entró han sido infieles. Amén. Ok. Versículo 8. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Aquí vemos la culpabilidad de Galaad y habla que son huellas de sangre. Y aquí hay un poco de historia, yo espero decirla rápido, hasta hablando un poco más de historia. Probablemente se refiere a la ciudad de Ramot Galaad de la Transjordania Central. Oseas tendrá en mente un evento contemporáneo, posiblemente el asesinato de Pekahía por Peca, que está allá en segundo libro de Reyes 15:25, que recibió la ayuda de 50 hombres de la ciudad de Ramot Galaad. En el versículo 9 dice, y como los ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. Entonces, en el versículo 9 son los sacerdotes quienes reciben la condenación del Señor porque asesinan en el camino de Siquem. Entonces, es importante notar que la ciudad misma no es condenada, porque Siquem era un importante centro donde se guardaban las tradiciones de Moisés
en la tierra al oeste del río Jordán. Y según Josué 27, Siquén era una ciudad de refugio. Entonces, ¿qué quiere aquí hablar? Ok, los oficiales de los cultos sincréticos de Betel o Dan, es decir, de esos dos lugares, violaron la antigua ley de Israel, matando a los que fueron a adorar a Dios en Siquén, aún los que buscaban la protección divina, la ciudad de refugio. Quiere decir que si pasaba algo y este iba a la ciudad, pero iba a adorar a Dios, entonces los mataban. Entonces, en esta geografía de traición, vemos los pecados religiosos y políticos del norte en todas partes. Al lado del río, en el este y en el oeste. Entonces, por eso el Señor en efecto declara, sí, Judá, una cosecha está fijada para ti cuando yo vuelva la cautividad de mi pueblo. Cuando yo cure a Israel y se revelará la culpa de Efraín y las maldades de Samaria. Amén. Esto es muy importante. Eso ya está, ahorita vamos a verlo ya en el 7, ¿verdad? Entonces dice, para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Porque en el 7.1 dice, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el saltador despoja por fuera. ¿Ok? Entonces, recuerde que al principio leíamos de que él hiere y él cura, él ve, etc. Él arrebata y hiere, perdón, me confundí. Él arrebató y nos curará, nos hirió y nos vendará. Pero aquí los resultados son diferentes para lo que los sacerdotes estaban esperando. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban esperando bendiciones de fertilidad, que fue lo que cantaron allá en el 3. Viene, pero ahora lo que viene para ellos es una cosecha de juicio en vez de bendición. Dios curará, pero su efecto será manifestar aún más claramente la culpa de Israel. El Señor condena a las dos naciones, a la nación del norte como a la nación del sur. Amén. Vamos allá a Oseas 7. No sé si nos va a dar tiempo. Espero que sí. Oseas 7, 1 y 2. Espero yo, hermanos, de verdad. Yo sé que voy un poco rápido, pero quiero ir avanzando. Es como para tener una idea. Oseas 7, 1 y 2. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entre el ladrón y el saltador despoja por fuera. El 2. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están, y no consideran en su corazón que me acuerdo de todo su pecado, de toda su iniquidad. Mire, increíble lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Increíble. Porque aquí está hablando de los dos pueblos y que habían perpetuado en las mentiras en vez de la verdad. Dice que el norte es como el ladrón adentro y Judá como la pandilla afuera. Todo el pueblo de Dios se había olvidado del Señor, pero Él no se había olvidado de ellos y más de lo que habían hecho. Sin embargo, ahora cuando Dios mira a su pueblo, todo lo que está viendo en ellos es culpa, porque no hay un ápice, una migaja de arrepentimiento, de volver en sí y decir, sí hemos pecado, no lo hay. ¿Por qué? Porque se ha perdido, porque no hay conocimiento de Dios entre el pueblo. Pero Dios reconoce que su pecado está por todas partes. Y lo peor de todo es que el pecado es evidente. No lo pueden negar. Amén. Es
evidente. Amén. Oseas 3, Oseas 7, perdón, del 3 al 7. Vamos a leer hasta esa parte. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Tras ellos son, todos ellos, perdón, son adúlteros. Son como horno encendido por el hornero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. Por favor, ponga atención a las figuras que ocupa el Señor por medio del profeta Oseas. Por favor, vea las figuras que está ocupando. Aquí está hablando de un panadero, porque dice, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, o panadero hornero, ¿verdad? Que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores, aplicaron su corazón, semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. El 7. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes y no hay entre ellos quien a mí clame. Aquí hay algo muy importante. El Señor está mostrando de que no se quisieron arrepentir y que el Señor está acordando toda su maldad. Pero hay algo, de todo lo que estaban, el Señor empieza a sacar. Por eso dice allá, ¿verdad? Al principio, cuando mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón, está hablando de uno, y el salteador despoja por fuera. Está hablando de uno lo que hacía internamente y lo que hacía el otro por afuera. Entonces, ahora, ¿a qué se refiere esta sección del capítulo 7, del versículo 3 al final, al 16? Fíjese que está hablando del quebrantamiento del pacto, pero también está hablando de política, porque fueron hasta malos políticamente. Entonces, esta parte habla de la historia de Israel y se profundiza un poco en la relación que existe entre el pacto y la política. Ahora, del 3 al 7 de lo que acabamos de leer, habla de una política interior, la política interior de Israel, entre ellos. Entonces, aquí el profeta ocupa una figura del horno para describir las pasiones políticas de Israel, que durante 13 años, fíjese que en 13 años, asesinaron a 4 reyes. Mire, qué increíble esto, ¿verdad? En 13 años, entre ellos mismos, asesinaron a 4 reyes. Probablemente el profeta Oseas esté hablando de la coronación. Se recuerda que hablé el jueves pasado de que había un rey también llamado Oseas, que fue en el año 732. Fíjese que habla de conspiración. Increíble, ¿verdad? Habla de conspiración y definitivamente que incluye a los sacerdotes. Y también habla de los oficiales que tenían una maldad muy grande y un engaño muy grande. Y que la intención del rey Oseas, no del profeta, no hay que confundirlo. Una cosa es el profeta Oseas, pero este rey Oseas con sus oficiales intentaron destronar y destruir a Peca. Entonces, el profeta declara que tanto los conspiradores como el nuevo rey y sus oficiales, todos ellos son adúlteros. En el 4 dice, todos ellos son adúlteros. Porque dice el 3, con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros. Oiga cómo estaba de corrompido eso. Y qué triste, hermano, es que muchas veces en iglesias cristianas se ha llegado a adulterar el evangelio. Y tanto está de acuerdo el pastor como los ayudas.
Pero mire, el Señor pasa cuentas con todos. Ahora, ¿por qué razón? Porque ellos habían instaurado un culto sincrético. El Señor siempre está diciendo, Israel, ¿qué tienes que hacer con Baal? Entonces, cuando en la iglesia, en cualquier iglesia, se utiliza lo del mundo y se le da cabida al mundo y se mezcla con lo del Señor, se produce un adulterio espiritual y se hace sin pensar en Dios, porque ya Dios ya no vale ahí en la ecuación. Se mantienen ciertas cosas del Señor, porque si no la gente se les va, porque entonces ya no sería una iglesia, un ministerio cristiano. Entonces aquí está hablando sobre algunas cosas. Hay algunos detalles, ¿verdad? Como en el 5 habla de un asesinato del rey, en donde claramente hablan de que ocuparon vino envenenado para matar al rey y a su corte, y eso lo podemos ver comparándolo, mejor dicho, con el primer libro de Reyes 16, del 8 al 10. Sin embargo, la última frase resulta algo complicada, ¿verdad? Cuando habla de quién es el conspirador en este caso. ¿Quién es el que actuaba? Entonces, lógicamente no podía ser el rey. Por eso le decía, hay que poner atención a los símiles, a las figuras. Habla de un panadero. Y algunos creen que era un panadero real que estaba comprometido con la muerte del rey Peca. No obstante, es mejor entender el versículo 5. Bueno, es que hay un montón de situaciones, hermanos, y no me quiero detener en esto, ¿verdad? O probablemente hablaba de que hubo una exaltación por la coronación del rey que fue Oseas. Amén. Porque dice en el 5, en el día de nuestro rey, los príncipes, en el día de nuestro rey, de la coronación, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Todos sus oficiales bebieron hasta enfermarse y el rey extendió su mano. Amén. Entonces, quiero seguir porque no me quiero quedar con cosas más políticas o de geografía, porque me quiero saltar esta parte, ¿verdad? Entonces vemos aquí que 4 reyes en 13 años habían matado, de conspiración en conspiración y en conspiración. Así que lo que muchas veces, alguna vez se ha visto en alguna película o en una serie, no es nada nuevo, también pasó aquí. Y eso es, como decía en un momento, hablando de la política. Del 3 al 7 habla de la política interna de Israel. Del 8 al 16 trata de la política externa de Israel. Dice, versículo 8, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Ahora está hablando de lo externo. Efraín no fue torta volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no supo, y aún canas le han cubierto y él no supo, y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red y les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se han anunciado en sus congregaciones. Amén. Vamos a llegar hasta aquí, hasta el 13. Entonces, las figuras de la panadería continúan. Efraín es una sola masa con las naciones, se mezclaron, porque se envolvieron entre ellas y ahora es una mezcla que es inseparable de aceite y harina. Ya estaban mezclados, ya no era imposible, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo con esto de Efraín torta no volteada? Dice que Efraín es un panecillo inútil y arruinado, quemado por un lado y crudo por el otro. Su nombre, se usa el nombre de Efraín para hacer énfasis en el estado reducido de Israel después de la intervención que hubo de Tiglat-Pileser.
¿Por qué? Porque el rey y sus consejeros siguen con sus estrategias para recuperar la gloria de los días de Jeroboam II, sin notar que ya han perdido casi todo su territorio y casi toda su fuerza. Cuando nos mezclamos con el mundo, no nos damos cuenta de que vamos en caída y creemos que estamos haciendo estas cosas para sacar ventaja. Y esto fue lo que le pasó a ellos. Mostraron un orgullo que los dejó sin nada. Amén. Dice que salió Israel en busca de ayudas. Siria, Egipto, Asiria. Pero a Dios no se arrepiente. A quien debían de haber buscado para que les ayudara en esta situación fue a Dios. Buscaron la ayuda de los paganos. Y Dios era el único que podía ayudar en verdad. Nada más. Amén. Mire, es importante esto. Entonces, Efraín fue como paloma incauta sin entendimiento. Llamarán a Egipto y acudirán a Siria. El 12, cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Fíjese que aquí Dios está diciendo que va a cazar a Israel y que en el juicio ellos van a ser castigados. ¿Qué vemos aquí? Un nuevo lamento. ¿Por qué? Porque el Señor quiere salvar a su pueblo, pero Israel sigue. Cuando hablo de Israel, hablo de Judá y de Israel. Pero Israel sigue en su afán de ir hacia la destrucción. Oiga lo que dice el 13 y el 14. Ay de ellos porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. 14. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Fíjese que para el hebreo el concepto del corazón no significa sinceridad o verdad, sino que representa la voluntad y la inteligencia. La voluntad es la decisión que yo tengo. Yo tomo la decisión si hago esto o no hago esto. Y la inteligencia habla del conocimiento. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra esto? En el alma. El alma tiene conocimiento, voluntad y decisión. Entonces, hablando de la decisión, yo tengo la voluntad, tengo el conocimiento y tengo sentimiento. Yo confundí. Repito, sentimientos, pero la voluntad es decisiones y el conocimiento es esta inteligencia. Entonces, lo que comprende o lo que se utiliza para para dar dirección en nuestras vidas. Entonces, Israel no había percibido esta situación en su vida. Entonces, este es el lamento de Dios, porque Israel no tenía la voluntad para cumplir el pacto. Al contrario, se rebelaron contra el Señor. Entonces, esta revelación otra vez se describe en términos de Baal. Porque las oraciones no eran aceptadas, porque son realmente gritos desde los lechos del culto de la fertilidad. Fíjese que en el 14 dice, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Cuando gritaban, queremos, pero lo estaban haciendo en función de cómo era el culto de Baal. Y ahí mismo, para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Entonces la gente necesitaba trigo y necesitaba vino. Entonces, recuerda el ritual que hacía que que Elías le dice a los profetas de Baal y Acera que se cortaron. Pues esto también lo hacían, porque para procurar la lluvia y garantizar una buena cosecha, se cortaban, según los rituales mágicos del baalismo. Entonces llegaron hasta amotinarse para poder, hacer que descendiera. Quiero hacer un alto aquí. Yo sé que ya casi tenemos por tiempo, pero quiero hacer un alto aquí. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Que Israel, sabiendo quién era Dios, practicaba el culto a Baal.
Su entendimiento había sido cegado por la dureza del corazón de ellos. Israel iba en camino cada día más de la destrucción. Por eso fueron llevados cautivos. Por eso vinieron pueblos y los arrasaron. Y ellos todavía seguían insistiendo en ir en esa dirección. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, el Señor nos habla y seguimos pecando, seguimos haciendo lo que no va con nosotros? Porque, oiga lo que dice el 14, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Gritaban para el culto a Baal, pero no clamaron a mí con su corazón. Para el trigo y el mosto sí se congregaron. Para el trigo y el mosto sí hicieron los rituales. ¿O no se recuerda lo que pasó allá con Elías? Que se reunió el pueblo y estaban los profetas de Baal y Acera y entonces hasta se sajaban. ¿Por qué? Había una sequía. El pueblo allá con Elías se había congregado para que Baal los bendijera. Y entonces esa congregación, ¿qué dice? Que se habían, era una rebelarse contra Dios. Y entonces oiga lo que dice el 15. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, aunque yo les di todo lo que necesitaban, les di la fuerza, les di el conocimiento, les di las capacidades, les di las herramientas, contra mí pensaron mal. Los discipliné y se rebelaban contra mí. Fortalecí sus brazos, pero contra mí es que planeaban mal. Me rechazaron. A pesar de toda la disciplina y bendición que Dios les había dado, el pueblo de Israel insistió en determinar su propio curso, volviéndose a toda dirección menos hacia la única, es decir, la correcta. Por eso dice el versículo 16, volvieron. Hermanos, oiga lo que dice aquí, volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Volvieron, pero no al Altísimo. Israel, ¿qué estaba haciendo? Abandonando el pacto. Fueron como arco engañoso. Había una política interna que era un desastre, pero había una política externa que fue peor, fue engañosa. Porque este arco engañoso es una referencia, también se puede traducir como el arco que falla. Imagínese que usted está con el arco, ¿y el arco para qué es? Para defenderse. ¿Y contra quién tenían que defenderse? Contra los externos. ¿Y qué pasa cuando se está en guerra y sus armas no funcionan? Y entonces, oiga lo que sigue adelante. En la parte B o C del 16, dice, volvieron pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso, arco que falla. Fallaron sus armas. Entonces, al fallar sus armas, estaban a merced del enemigo. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Entonces, cuando nosotros no nos volvemos a Dios, nuestras armas, nuestras fortalezas son engañosas, no nos van a servir de nada. Y quiero terminar con esto. Todo parece fuerte y confiable, pero en el momento del combate, la flecha no llega al blanco. Todo parece fuerte y confiable, pero en el momento en que se dispara, no sirve. La pólvora estaba vencida, las balas eran de salva. Pasémoslo al tiempo actual. Todo parece fuerte y confiable, pero cuando lo que yo creo que he hecho se cae con un soplido,
no soporta la prueba, no soporta las circunstancias, porque no fue edificado en la voluntad de Dios, fue edificado en mi voluntad. Allí los israelitas habían fundamentado todo en el culto a Baal, habían mezclado. ¿Qué sucedió con esto? Por causa de su política en contra de Asiria, los asirios destruirían a Israel mientras los egipcios, los supuestos aliados, se burlarían de ello. Y así es, hermanos. Todo parece fuerte y confiable, pero cuando el Señor viene a pasar cuentas, todo se viene abajo. Amén. Si usted yo le recomiendo, vuelve a escuchar la enseñanza de hoy. Esta enseñanza, vuelve a escuchar. Hermanos, no solo, óigame, no solo no es cuidarse de lo interno, sino también hay que cuidarse de lo interno en lo espiritual. Pero para que nos destruya el de afuera, primero tenemos que estar destruidos por dentro, débiles. Y eso lo hace el pecado. Cuidemos lo que nosotros estamos haciendo con nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno, oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque nos has permitido una vez más poder aprender de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos. Que tu enseñanza esté en nuestras vidas siempre. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Y bueno, Dios les bendiga.